El periodismo ha cumplido su labor de informar en medio de los riesgos que conlleva la pandemia. El caos habría sido peor sin el control de las noticias falsas y de los gobiernos en la toma de decisiones a través de los medios de comunicación. Pero ¿cuáles serán los grandes desafíos de los periodistas del mundo para 2021? Informe especial. Cuando el virus comenzó su camino de contagio y de muerte, el planeta entero tuvo que concentrarse en procesar la información para entender a qué nos enfrentábamos. La noticia del siglo, la que más importaría en adelante. Por eso, sin más opción que entregarse al servicio, el periodismo continuó sin pausa su deber de informar, de explicar, de cuestionar, de advertir. Expuestos también, los reporteros salieron a la calle y se metieron en hospitales, en las casas, afianzaron nuevas fuentes, se apropiaron del lenguaje de científicos, aprendieron de estadística. Aunque al periodismo no lo impacta el cambio de año, pues se informa desde el primer día hasta el último, el cambio del calendario sí sirve de excusa para reflexionar. ¿Cómo lo ha hecho el periodismo durante la pandemia? Rodrigo, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. ¿Cuál ha sido ese reto más sentido, digamos, el del día a día, la reflexión más común en este año 2020? Yo creo que la reflexión es la misma que en cualquier noticia, María Alejandra. Nuestro oficio significa comprender para explicar. Normalmente las grandes noticias no provienen, digamos, de las secciones de salud de los medios, sino de política, de economía, qué sé yo. Entonces, sí significó, digamos, un ejercicio del periodismo diferente. Paradójicamente, había más interés de lo normal en la gente por oír lo que nosotros teníamos para decir, porque pues al fin y al cabo se trataba de una pandemia de la cual éramos víctimas potenciales todos los hombres y mujeres, con lo cual todos podíamos ser afectados. Los retos muchos. Primero, pues informar dentro del horizonte del servicio público, informar con veracidad, informar sobre la base de datos científicos, de epidemiólogos, de infectólogos, de expertos, de luchar contra las noticias falsas, contra los prejuicios, contra la incertidumbre, contra la falta de confianza misma en las instituciones, porque la gente no cree mucho en lo que le dicen. El uno es el tema informativo, es decir, tratar de mantener a la población informada de todo lo que significó la pandemia en cuanto a medidas gubernamentales y todo el manejo de las cifras. Un segundo tema es un tema educativo, en donde por primera vez, creo yo, con mucha fuerza y mucha consistencia, los periodistas nos acercamos a la ciencia. Creo que también hay un rol de investigación en la parte de la corrupción. Ecuador vivió junto al destape de la pandemia las muestras de las grandes falencias y las grandes corruptelas que había en el sector público y en la seguridad social ecuatorianas manejadas por el Estado. Y finalmente me parece a mí que los medios de comunicación tuvieron un cuarto rol que es fundamental, el del entretenimiento. Paralelo al cubrimiento sobre el avance de la pandemia, se han producido cientos de decisiones de los gobiernos. Al periodismo no le ha sido fácil contrastar ni los datos oficiales, ni la realidad, ni la conveniencia de todas las medidas adoptadas. En nuestra región, el caso de Brasil es quizá el más crítico. Bastante compleja por la posición que ha adoptado el presidente Jair Bolsonaro, que al principio nombró la pandemia como una gripecita. Hace 2 semanas ha dicho que la pandemia se está yendo, se está acabando. Entonces es un personaje muy difícil de tratar en la prensa, porque es el presidente, pero si le das todo el espacio que tiene la prensa a todas sus declaraciones, es muy difícil saber qué peso de verdad tiene y qué peso quiere que tenga las declaraciones para incluso sacar la atención de la prensa de otros temas más complejos, de corrupción, administración, otras cosas que tienen más que ver con la administración normal del país. ¿Cómo discernir lo que usted decía al comienzo entre la información oficial y la información conveniente para la gente? Hay un dato que creo que ilustra muy bien lo que los hermanos latinoamericanos tienen que saber lo que está pasando en Brasil. En determinado momento de la pandemia,
los números oficiales que difusiona el gobierno federal ya no salían en la hora que empezaron a salir, ¿no? A principios de la pandemia salían como a las 8 de la noche. Pero Bolsonaro ordenó que los números no salieran a esta hora para que no pudieran entrar en el principal noticiero del país. ¿Qué tanto nos hemos puesto y qué significa esto de habernos puesto en manos de la información oficial? Pues creo que era inevitable, lo cual no significa que sea lo deseable. Igual que en cualquier otra noticia, habría sido mejor contar con alternativas, digamos, informativas, con distintas fuentes, pero es que cuando empezó la pandemia, pues ni siquiera los gobiernos estaban al tanto de qué era lo que estaba pasando. Inclusive de poder preguntar, a mí me parece que, por ejemplo, en el caso del programa del presidente, pues muy cómodo da la información, pero no acepta preguntas, no hay posibilidades de confrontarlo, él solamente le da entrevistas a quien le dé la gana para echar el rollo de siempre, y realmente el control político, no solo desde el punto de vista del periodismo, sino desde el mismo Congreso, ha estado muy limitado. Un proceso de aprendizaje que aún está en marcha y que no ha impedido que los periodistas informen sobre otros asuntos que ni el miedo, ni las restricciones, ni los confinamientos pueden ocultar. Las desigualdades se desnudaron en una forma absolutamente obscena, diría yo. Sabíamos que existíamos, pero nos cayeron como una bofetada en la cara, lo que hizo evidente el rezago en términos de políticas de Estado para hacer frente a esas llagas que son las llagas de nuestra sociedad. El 2021 es un año preelectoral y vendrá con fuerza el vendaval de la llamada polarización política de la que debe escapar el periodismo. ¿Vamos hacia lo neutral o vamos hacia una politización definitiva? No queremos unos medios que guarden secretos de los poderosos, sí queremos unos medios que cumplan con su activismo principal, que es la defensa de la democracia. Y me parece que lo grave es cuando no se trata de politización, es decir, de defender agendas o defender ideologías, sino justamente de desmontar las instituciones desde los medios, que es lo que me parece grave. Cuando uno despeja todo este ruido que hay en este momento en el debate público en Colombia, puede notar fácilmente que lo que hay es gente que no defiende la democracia y gente que sí. En el 2021, para derrotar el virus, más y más ciencia. Y para derrotar la desinformación, la manipulación, las noticias falsas y la estigmatización, más y mejor periodismo.